Muy buenos días, hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a nuestra escuela dominical. En Dios espero que todos estén bien, que tengan buena salud, ustedes y toda su familia. Deseo lo mejor para todos, de verdad. Y vamos a iniciar nuestra clase con una oración, si gustan acompañarme. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito y alabado seas, Padre. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria que solamente tú mereces, Señor. Y te agradecemos tu presencia en nuestra vida porque suples toda nuestra necesidad, porque estás, Señor, con nosotros desde la mañana hasta el anochecer, Padre, y guardas también nuestro sueño. En tu palabra encontramos ese verso que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Señor, confiamos plenamente en ti, en que tú tienes el control de todo en este mundo, de nuestras vidas. Por eso no tenemos miedo, Padre, con respecto a lo que el mundo está viviendo, con este virus o con algún otro ataque, Señor, del enemigo. Estamos plenamente confiados en ti, Señor. Somos tus hijos y como tales vivimos, Señor. Estamos bajo tus alas preciosas y la sangre de tu Hijo Jesucristo nos cubre en todo tiempo. Bendice, Señor, al pastor que trae la palabra en esta mañana, Señor. Que seas tú quien le haya hablado a su corazón y que tu palabra sea la que fluya a través de su boca. Cierra su boca de él, Señor, y sea tu espíritu, Señor, el que se manifieste en él, Padre. Gracias, Señor, nuevamente por tu presencia. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada les comentaba que íbamos a estar hablando de varios personajes del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a hablar sobre Jetro como sabio consejero. A él se le reconoce también como Reuel o Reguel. Vamos a estar leyendo algunos versículos y nos vamos a dar cuenta de ello. Para iniciar, abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 18, y veamos qué dice. Dice la palabra: y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto? Esto se los pregunta porque las había mandado al pozo a sacar agua para que les dieran de beber a las ovejas. Entonces le llamó la atención a Jetro que hubieran regresado tan pronto. Sus hijas, eran 7, le comentan que ahí en el pozo estaba un egipcio, el cual les había ayudado. Primero las defendió de otros ovejeros que estaban ahí y que no permitían que ellas sacasen agua. Las defiende, les ayuda a sacar el agua y les ayuda también a darles a las ovejas el agua. Por eso se desocuparon tan rápido. Ellos le comentan todo esto a su padre y el padre le dice: ¿y dónde está ese hombre? Pues él lo quería conocer y saludarlo, y aparte agradecerle por la ayuda que les había dado a sus hijas. Y aquí empieza, hermanos, una nueva etapa en la vida de Moisés, que ustedes, si no la conocen, pues hay que leer, ¿verdad? Lean todo el libro de Éxodo, hermoso, maravilloso, ¿verdad? En el cual van a empezar a conocer más de cerca a Moisés y su nueva vida, ¿verdad? Ahora como un varón que se va a casar y que va a tener hijos, y cómo Dios lo va a usar ahora, a partir de ahora, ¿verdad? No dejen de hacerlo aquellas personas que no conocen la historia de Moisés, ¿verdad? Vamos ahora a abrir nuestra Biblia en el capítulo 10 de Números, hermanos, 10, versículo 29, para ver qué nos dice respecto también de este hombre. Dice así: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, Marianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Este Hobab, hijo también de Reuel, que era Jetro, pues viene a ser cuñado de Moisés, ¿verdad? Porque es hermano de su esposa. Como les decía a ustedes, yo me salté. Hay que leer la palabra para conocer bien la historia y sepan, ¿verdad?, de la vida de Moisés. Entonces invita a su cuñado a que se vaya con ellos, porque Dios lo había bendecido. Y sí, se va su cuñado con él, con Moisés, ¿verdad? Hay algunas referencias de que Jetro reconoce
al Señor como el Dios verdadero y merecedor de ser adorado y bendecido. Una de ellas es cuando Moisés fue enviado por Dios a Egipto, Jetro le despidió en paz. Esto lo encontramos en Éxodo 4:18. Vamos a ver qué dice aquí. 4:18. Dice así: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: en Madián, ve y vuélvete a Egipto. Muy bien. Cuando Moisés, otra de las veces fue cuando Moisés regresó como caudillo del pueblo. Jetro se alegró al saber que Dios había bendecido a su yerno y al pueblo. Esto lo encontramos en Éxodo 18:10. Vamos para allá. 18:10 dice así la palabra. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. O sea, aquí ya Jetro reconoce a Dios, ¿verdad? Hasta lo bendice, ¿verdad? Entonces fue poco a poco Jetro conociendo a través de Moisés a ese Dios que Moisés había conocido fuertemente, porque imagínense todo lo que Moisés le ha de haber platicado a su suegro, cómo lo sacó, los liberó de los egipcios con ese brazo fuerte, ¿verdad? Cómo separó el mar rojo. Bueno, tantas maravillas que hizo Dios con el pueblo de Israel. Entonces aquí ya Jetro ya lo conocía, ya lo estaba también bendiciendo, ¿verdad? De esa manera. Muy bien, tengamos en cuenta que Jetro era sacerdote. Es posible que percibía la existencia del Dios verdadero, puesto que los madianitas eran descendientes de Abraham. Veamos ahí en Génesis 25 cómo es esto realidad, ¿verdad? Ahí en el capítulo 25:1 dice así: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Él tuvo varias concubinas, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Madián, o sea, de ahí venían los madianitas, ¿verdad? Y de ahí pues viene Jetro. Tengamos en cuenta, en verdad, como les decía, que pues como viene de la descendencia de Abraham, pues es posible que él conservara las tradiciones del padre de la fe. Por eso obraba de esa manera. Continuamos, hermanos. Vamos a hablar ahora sobre la observación y consulta. Nos vamos a basar en el capítulo 18, los versículos del 13 al 16, por si gustan abrir sus Biblias, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el versículo 13. Dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O como dirían los campesinos de nuestros tiempos, trabajando desde la salida hasta la puesta del sol, todo el día. A pesar de una faena tan pesada, lo más probable es que no pudo satisfacer las demandas de todos los que se acercaron para exponerle sus problemas. Jetro observó que Moisés tenía un problema serio y que debía ser resuelto. O sea, él estaba observando. Su responsabilidad de caudillo de Moisés, ¿verdad?, demandaba otro tipo de administración del tiempo y las energías. Así que presenta una consulta. Vamos al versículo 14. Dice aquí: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Debemos entender que todo el pueblo es una expresión exagerada, pues no serían todos los 600,000 que habían salido de Egipto los que estaban ahí. Esto que eran 600,000 viene la cita en el Éxodo 12:37, hermanos. En el Éxodo 12:37 dice la palabra: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, no era que todo el pueblo estaba ahí con Moisés, ¿verdad? Estaba un poquito exagerado
la estimación de Jetro, ¿verdad? Pero no subestimaba tampoco Jetro la capacidad de Moisés como juez, sino que le expresó sorpresa, ¿verdad? De que él intentara dar atención personal a todos los asuntos de un pueblo tan numeroso y además de dura servicio. O sea, sabemos que el pueblo había dudado, ¿se acuerdan? Dudado y dudado varias veces, a pesar de que Dios les manifestaba milagros y les suplía sus necesidades y sus gustos y todo, el pueblo seguía dudando, dudaba otra vez. Entonces eran de dura servicio. Entonces imagínense un caso que venía a Moisés, que quisieran ser resueltos, ¿cuánto tiempo se iba a tardar con un asunto? Ahora pues no iba a poder, era más que difícil el hecho de que Moisés pudiera resolver esto. Vamos a ver en Éxodo 32:9, ¿qué nos dice la palabra? 32:9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Esto para que veamos que la palabra lo dice, ¿verdad? O sea, Dios los reconoce como un pueblo terco, necio, ¿verdad? Como nosotros somos, hermanos, como nosotros todavía, como les decía la semana pasada, ¿verdad? No le creemos a Dios. O sea, Él nos dice algo y volvemos a dudar. Cualquier situación que veamos como que medio complicada en nuestra vida y creemos que ya Dios nos abandonó, ya nos dejó y empezamos a trastabillar. No debe de ser así, pero así somos nosotros, ¿verdad? Entonces, este pueblo también era así, por eso Jetro decía, pues no vas a poder porque es muy difícil. Ahora, Moisés no intentaba ser reconocido como alguien indispensable, sino que se sentía obligado a servir aún para su salud física. Perdón, me equivoqué. No intentaba ser reconocido como alguien indispensable, sino que se sentía obligado a servir al máximo, sin advertir que aquello era peligroso aún para su salud física. O sea, por otra parte, corría el riesgo de que los que no alcanzaban a ser atendidos se molestaran por no recibir la atención urgente que suponían merecían su problema en particular. Eso era obvio, hermanos. Yo creo que cada quien tenemos un problema y si no se nos atiende a tiempo y como se supone que debería de haber sido, pues nos vamos a molestar, ¿verdad? Nos vamos a sentir rechazados porque no nos dieron la importancia a nuestro problema, ¿verdad? Entonces sí iba a meterse en muchos problemas si seguía trabajando de esa manera. Vamos a ver ahora el versículo 15, estamos en el capítulo 18 de Éxodo. Dice, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Esa fue la respuesta, ¿verdad?, de Moisés a su suegro. Esta afirmación de Moisés revela que él comprendía que su misión de intercesor demandaba dedicación total de su tiempo y energía, pero pues se iba a consumir su vida ahí totalmente. El versículo 16 nos dice, cuando tienen asuntos vienen a mí, dice Moisés, ¿verdad? Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea, son las razones que Moisés le da a su suegro, ¿verdad? ¿Por qué está haciendo esta situación así? Nunca ha sido fácil la tarea de un juez. Hay que escuchar a las partes en conflicto. Además, Moisés sentía la obligación de exponer a los contendientes las leyes y las instrucciones de Dios. Su propósito era que los que venían acusando conociesen y comprendiesen los principios que Dios había establecido para aquel pueblo, el cual era una nación en formación bajo un gobierno teocrático. O sea, imagínense con mayor razón, o sea, de aquí a que oía el caso y luego les explicaba y luego les decía que todo iba a ser juzgado en base a la palabra de Dios. Entonces iba a ser bastante complicado. Imagínense la tarea tan tremenda en la que estaba Moisés en ese tiempo. Seguimos, hermanos. Ahora vamos a ver el punto de la necesidad de cambio de sistema. Estamos en el capítulo 18 de Éxodo todavía. De continuar así Moisés, el resultado sería el desfallecimiento físico.
La opinión de Jetro estaba bien fundada. No solo el cuerpo de Moisés, sino que el pueblo también sufriría, pues a quienes no atendiera se sentirían frustrados y como consecuencia resentidos. Iba a haber problemas, como les decía. Veamos el versículo 18. Dice así: entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. O sea, ya tenía mucha confianza con él. Qué difícil debió ser para Jetro hablarle de esa manera a Moisés, pero tuvo el valor para declarar su opinión acerca de la actuación de su yerno. Y qué bueno, hermanos, cuando nosotros estamos en esa situación de que una palabra, aunque no sea muy agradable para uno de nuestros hermanos, si va a ser de edificación para su vida, debemos esforzarnos y hacerlo. Debemos decírselo, porque es en amor. Claro que tiene mucho que ver la manera en que les digamos las cosas, ¿verdad? Tiene que ser en amor. Muy bien. El versículo 18 dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo, le dice. Quien critica puede dar la impresión de que lo hace por envidia o porque presume de sabio, ¿verdad? Si ser juez en un caso de dos o más personas es difícil, imaginémonos a un juez que atiende caso tras caso tras caso, enfrentando situaciones difíciles en grado extremo. Para la seriedad de algunos casos, por la fatiga física y mental del juez y de los contendientes, etc. La estimación de Jetro fue, es demasiada carga para una sola persona. Confirmando su juicio con la certeza, no podría hacerlo solo Moisés, ¿verdad? O sea, no iba a poder. Entonces Jetro estaba ahí. ¿Se fijan cómo ahora Jetro era equipo con Moisés, ¿verdad? O sea, es bueno tener una persona en la cual soportarnos, ¿verdad? En la cual recargarnos, que nos soporte a nosotros y nosotros soportarnos en otras. O sea, no es bueno estar solos, hermanos. Siempre nos hace falta el consejo de un buen consejo de un hermano, de alguien que esté basado en la palabra, ¿verdad? De alguien que conozca la palabra, porque el consejo que les dé una persona así va a ser de Dios, no de su corazón, ¿verdad? Porque sabemos que no debemos de confiar en el hombre, hermanos. Los hombres nos dejamos llevar por las emociones y fallamos muchas veces. El versículo 19 dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Óyeme, le dice, atiende. Jetro estaba plenamente convencido de tener razón para aconsejar a su yerno. Él hablaba con toda autoridad. Y Dios estará contigo, le dice. Es indudable que Jetro estaba convencido de que su consejo era inspirado por Dios mismo, el Dios verdadero. Su expresión lo revela. ¿Qué tenía? O sea, lo que él le dice, ¿verdad? Tenía absoluta conciencia de que su consejo estaba de conformidad con el Señor. Le dice, sé tú el portavoz del pueblo delante de Dios y lleva los asuntos a Dios. Esto significa, tú puedes reservarte como tu función principal el servir como sacerdote que decidirá bajo el juicio divino. El versículo 20 nos dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El versículo 20. Entonces aquí dice, enséñales las leyes. El pueblo debería comprender que el juicio sería sobre bases justas e imparciales, ¿verdad? O sea, no, era lo que Dios iba a decirle a Moisés, ¿verdad? Les dice, muéstrales el camino. Continuarás siendo reconocido como el guía que tiene el derecho de mandar condiciones. La función de un guía es dirigir. Para ello se le demanda dar a conocer el camino que va ofreciendo a sus guiados.
¿verdad? O sea, él tenía que irles explicando por dónde los llevaba y por qué los llevaba de esa manera, ¿verdad? Pero habíamos visto un poquito antes que el gobierno de ellos era teocrático. Dios era el que daba las respuestas para cada uno de los casos que Moisés iba a tratar en este asunto, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 21, dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Otro sabio consejo que le da, escoge. No debería basarse en las simpatías de personas, ¿verdad? En sus vínculos familiares. Como ahora se oye mucho, ¿verdad? Ahora, no, pues voy a meter a mi hermano al gobierno porque yo trabajo ahí, o en una escuela, ¿verdad? Y usamos de esa influencia para meter, no reconociendo o no viendo que a lo mejor esa persona que yo estoy dando esa oportunidad de que entre a trabajar a un lugar, no tiene, ni le gusta, muchas veces ni les gusta el trabajo, ¿verdad? Pero pues bueno, porque pagan bien y por esto, ¿verdad? Entonces se usa de pues del poder que uno tiene para llevarlos, ¿verdad? Entonces aquí no se iba a basar, no, Moisés no iba a escoger a personas porque le cayeran bien o porque eran sus hermanos o sus parientes, ¿verdad? Debería hacerse teniendo en cuenta cualidades para garantizar buenos resultados. Hombres capaces, dice la palabra, sabios y experimentados. Vamos a Deuteronomio 1:15, hermanos, para ver qué nos dice al respecto. Deuteronomio 1:15 dice, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. O sea, le hizo caso, ¿verdad? Aquí vemos cómo cita la palabra que Moisés le hizo caso a su suegro y lo hizo de la manera en que se lo recomendó, ¿verdad? O sea, entonces dice, estábamos viendo, ¿verdad? En el versículo 21 que leímos, ¿verdad? Que aborrezcan la avaricia. O sea, que no vayan a dejarse sobornar, ¿verdad? Que no acepten soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos, ¿verdad? O sea, lo sabemos perfectamente. El soborno, pues no nos trae nada bueno, hermanos. No debemos de dejarnos llevar por esas cosas, ¿verdad? O sea, hay que ser lo más transparente que se puede, que debe de ser, ¿verdad? Nuestra vida delante de Dios. No, ni dejarnos sobornar, ni tratar de sobornar nosotros a nadie, en ningún momento. Hay muchos ejemplos, ¿verdad?, en los cuales nos podemos basar en la actualidad. Por ejemplo, el de cuando nos para un agente de tránsito, ¿verdad?, y hemos cometido una infracción, pues vamos a más velocidad de la permitida y nos detienen por eso. Entonces ahí está en nosotros al aceptar, ¿verdad?, la responsabilidad de que pues sí, iba manejando a más velocidad de la permitida y pues aceptar que me van a levantar una multa, ¿verdad? Me van a dar una boleta para ir a pagar una multa. No debo decir, pues no te doy tanto para que no me levantes la multa. Eso no debemos de hacerlo, hermano. Y como eso hay muchos otros ejemplos que no debemos hacer en este tiempo. Entonces, en ese tiempo también, ¿verdad? O sea, Jethro le sugiere, ¿verdad?, que escogiera personas que no tuvieran estas debilidades, ¿verdad?, que fueran justos, ¿verdad? Y vamos a Deuteronomio 16:19, a ver qué nos dice. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos, lo que veíamos antes, ¿verdad? O sea, no debería de ser así, de esta manera. Tenemos que poner mucha atención en que nuestra vida sea congruente, hermanos, de lo que decimos con lo que hacemos, de lo que queremos que Dios vea en nosotros, ¿verdad?
Si nosotros queremos realmente ser hijos auténticos de Dios, que viven la palabra, que la comparten. O sea, imagínense que yo les comparta esto y luego ustedes me vean cometiendo pues una situación como esa que les decía, ¿verdad? Que me detienen y que yo doy un soborno, ¿verdad? Entonces, pues no tiene congruencia lo que yo estoy diciendo con lo que hago. Hay que cuidar, hermano, nuestra vida física y espiritual, ¿verdad? Muy bien, para terminar, hermanos, vamos a ver el punto de la organización propuesta. Dice Jetro, ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Lo vimos en el versículo 21. Esto nos hace recordar cuando nuestro Señor Jesucristo alimentó multitudes, ordenando a sus discípulos que los agruparan. Otra parte de la Biblia que también tendríamos que escudriñar, hermanos. En el versículo 22, seguimos en el capítulo 18 de Éxodo. El versículo 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Aunque los escogidos juzgarían algunos asuntos, no deberían olvidar que Moisés, como superior, sería quien los apoyaba. En todo asunto difícil en que un juez se consideraba incompetente, se consultaría a Moisés, quien resolvería según instrucciones del Señor, ¿verdad? Entonces, pero pues iban a quitarle muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Sabemos que lo que para nosotros es lo más fuerte, más difícil y más grave, para otras personas no lo es, ¿verdad? Entonces iban a haber muchas personas que iban a ayudarle a Moisés de esta manera. Veamos el versículo 23. Dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Jetro no estaba imponiendo su criterio a Moisés, sino sugería lo que consideraba positivo. Menciona que Moisés debería consultar la voluntad de Dios. Pues obviamente Moisés mismo ya lo sabía. El versículo 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Wow. Moisés escuchó y aceptó como razonable el consejo. Así pues, hizo todo lo que le dijo. Indudablemente, Moisés nunca olvidó tan oportuno consejo de su suegro, que significa, cuando más trabajo se tiene, tanto más necesario es organizarlo. El éxito de tal organización quedará garantizado si se hace sabia selección de los que van a cooperar como ayudantes. Hay que estar bien establecidos en la palabra para cuando una iglesia necesita apoyos, pues hay que buscar personas que sean responsables, temerosas de Dios, con las cualidades establecidas en la palabra. Es que, hermano, no hay para dónde hacernos. Toda nuestra vida debe estar regida por la palabra de Dios. Aquí hay consejo, consuelo, exhortación para nuestras vidas. O sea, aquí está todo. No necesitamos de nadie más, pero claro, es bueno que nos congreguemos, que tengamos comunión con otras personas con el mismo sentir que nosotros, ¿verdad? Para apoyarnos, como les decía. No podemos ser únicos, vivir solos, sueltos así, ¿verdad? Es necesario, y la palabra lo dice, lo establece, que es necesario que nos congreguemos en un lugar en donde se comparte la palabra de Dios literalmente, ¿verdad? Porque eso es importante. Cuando quieran ustedes buscar un lugar en donde congregarse, que sea así, de esa manera, que se comparta la Biblia, que los inviten a leer la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla, a vivir bajo sus ordenanzas, porque al final de cuentas, como les digo, ahí es donde encontramos toda la respuesta. Las personas a las cuales vamos y buscamos el apoyo o un consejo que tienen este conocimiento, obviamente que van a ir a la palabra de Dios. Una persona que da un consejo que no es de la palabra de Dios, pues puede fallarles, hermano, puede equivocarse, porque está hablando sus emociones, pero cuando es a través de la palabra,
les va a decir esa persona, ustedes van con una persona, tengo este problema, ¿tú qué me aconsejas? Entonces esa persona debe decir, mira, la palabra de Dios dice esto. Y ese es el consejo que yo te puedo dar, porque no hay mejor consejo que lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, aquí termina la clase de hoy. De verdad que espero que haya sido de bendición para ustedes, que les haya agradado, hermanos, que tengan ganas de volver a venir con nosotros el próximo domingo. Vamos a seguir con estos estudios hermosos, como les digo, de los personajes del Antiguo Testamento. Que Dios los bendiga, que sigan ustedes con estas ganas de querer más y más y más de la palabra de Dios. Dios les bendiga.